Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un alto privilegio que nos acompañen en cada entrega de este espacio. Reciban un cálido saludo a todos los que nos sintonizan en el país y en el extranjero. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares desde esta alta corte. Seguimos apostando a cada uno de ustedes en el conocimiento de la ley de leyes, para que juntos sigamos trillando el camino hacia las libertades, las garantías que esta alta corte ya ha implementado con sus decisiones en el desarrollo de sus funciones durante estos 10 años de creación. Sean todos bienvenidos. Esta semana en nuestro contenido abordaremos la defensa pública y la asistencia legal gratuita. Nos acompaña el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director general de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, y con una visión constitucional del tema nos acompaña la licenciada Natalie Ramírez, además de nuestros segmentos acostumbrados: efemérides constitucionales, vocabulario constitucional, el reportaje, las noticias y mucho más. Veamos qué dice el capítulo 6 de la Constitución sobre la defensa pública y la asistencia legal gratuita. Veámoslo. Artículo 177. Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal. Artículo 176. Defensa pública. El Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El Servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional, atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual Derecho Constitucional y Administración Pública, dirigido a servidores del Ministerio de Administración Pública MAP, con la conferencia titulada El Derecho a la Buena Administración en el Estado Constitucional de Derecho en la República Dominicana, a cargo del magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del TC. Este diplomado tiene como objetivo promover la actualización de conocimientos a miembros claves del Ministerio de Administración Pública vinculados al área legal, en el ámbito y aspectos normativos de la Constitución, precedentes constitucionales, derechos, libertades fundamentales y sus garantías, así como en principios de administración y función pública. Sintonice en vivo el acto de apertura de este diplomado virtual el jueves 21 de abril del 2022 a las 7 de la noche, a través de todos nuestros medios digitales. Para más información, ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con la licenciada Natalie Ramírez Díaz, relatora de la Secretaría del Tribunal Constitucional. Con ella conversaremos sobre el tema la defensa pública y la asistencia legal gratuita. La licenciada Natalie es abogada egresada cum laude por la UAST. Tiene máster en Derecho Constitucional en esa misma universidad. Además, cursó la especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad Americana de Washington, en Estados Unidos.
Actualmente es docente universitaria en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Bienvenida, licenciada Natalie Ramírez, al programa. Muchas gracias, César Ariel. La verdad es que para mí es de mucho agrado poder estar nuevamente en este escenario de La Voz del Tribunal y poder así pues contribuir a lo que tiene que ver con los criterios jurídicos en estas materias, específicamente lo que respecta al derecho de defensa, viéndolo desde obviamente la Defensoría Pública. Licenciada, ¿cómo podríamos definir el derecho de defensa? Es importante resaltar que el derecho de defensa está íntimamente ligado con lo que es el debido proceso y que esto a su vez ha sido pues contemplado con lo que tiene que ver o con lo que plantea la Constitución en el artículo 69, así como también la Convención Americana en su artículo 8. Y específicamente deberíamos entender que el derecho a la defensa es esa condición o ese derecho que tiene toda persona a ser oído por un tribunal competente que a su vez pueda resguardar las garantías del debido proceso para que pueda asistirle en los procesos en los cuales tiene conflicto con la justicia, que podrían ser de índole penal, de índole civil u otras materias de derecho. Ahora bien, situando el tema del derecho a la defensa, a lo que respecta a los imputados, es importante resaltar que la defensa en relación a todos los procesos penales es algo que debe llevarse como un requisito sine qua non, porque no basta con el hecho de que un imputado pueda, en principio, desarrollar dentro de la fase de lo que es el derecho a la defensa, una defensa material, sino que también es preponderante que pueda contar con una defensa técnica y que esta defensa técnica deberá ser llevada obviamente por un profesional competente, en este caso un abogado, que éste pague o que si no cuenta con los recursos para pagarlo, entonces pueda llevarlo a través del defensor público, entendiéndose obviamente que el defensor público o la Defensoría Pública en este caso es esa institución que da asistencia legal gratuita a las personas que no cuentan con los recursos necesarios o que obviamente no tienen un abogado directamente privado contratado. En ese orden de ideas, ¿cuál es tu valoración sobre la importancia de que la Constitución consagrara la defensa pública y la asistencia legal gratuita? Yo entiendo que es totalmente válida y bastante pertinente, especialmente poder ver que nosotros como Estado hemos venido encaminándonos a proteger obviamente derechos fundamentales en todas las áreas que respecta y que, como bien señala nuestra Constitución en su artículo 8, siendo el fin último del Estado la protección de derechos fundamentales, esta medida es bastante prudente y oportuna. Y me explico. Nosotros venimos de un sistema penal inquisitivo a través del cual las partes en un proceso no tenían todas las garantías necesariamente legales reconocidas y luego obviamente que es de hecho el derecho o la forma en la que se desarrolla el sistema penal actual, que es un sistema acusatorio en donde deben primar una serie de garantías procesales a favor de todas las partes. El derecho a la defensa particularmente viene a cumplir o a suplir un rol bastante preponderante, porque obviamente esto nos lleva a una conversación bastante interesante que tiene que ver con lo que es el acceso a la justicia y que no podría obviamente entenderse que el acceso a la justicia es solo tener tribunales disponibles o abiertos y tener recursos disponibles para utilizar por las partes. Todo lo contrario, el acceso a la justicia va un poco más allá y es sobre el mismo hecho de que las personas, en este caso los imputados, puedan tener un proceso basado en el respeto de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, de manera tal que puedan estar en un juego de las mismas armas y oportunidades referente a lo que también se le protegen a las víctimas a través, por ejemplo, en el proceso penal de lo que es la representación con el Ministerio Público. Entonces, creo que nuestro Estado ha sido bastante garante de derechos en ese sentido y que incluso, o sea, me atrevería a decir que cumplimos también con estándares internacionales. Y con esto me permito citar una jurisprudencia internacional que es en el contexto interamericano, específicamente el caso Girón y otros versus Guatemala, en donde particularmente se observó o se condenó al Estado de Guatemala por una defensa
deficiente, la cual llevó obviamente a la condena de personas que probablemente eran inocentes y que posteriormente entonces, como era una condena por pena de muerte, se les ejecutó a través de un pelotón de fusilamiento. Entonces, el Estado, obviamente, previendo toda esa situación, ha establecido que obviamente no solo basta con tener un derecho a la defensa contemplado, sino que esa defensa sea adecuada, sea una defensa técnica y que obviamente renuncie a lo que se planteaba en el anterior Código de Procedimiento Criminal, en lo que plantea el artículo 222, que una persona podía ser defendida incluso por un estudiante de Derecho. Hoy en día no es así. Entonces, esa valoración y todo lo que hemos venido trabajando, incluso desde la misma Constitución del 2010, ha sido bastante oportuno. ¿Cuál es el rol que juega el defensor público en la fase de la investigación penal al imputado? Bueno, igualmente es importante resaltar que el defensor público, como dentro de su rol de defensor técnico, porque no podemos ver el hecho de que es una figura del más allá, todo lo contrario, es una persona que en este caso está cualificada profesionalmente para poder, dentro de ese tecnicismo que conoce, manejar todas las fases del proceso penal. Obviamente en esta fase va a poder introducir o sugerir todas las medidas que entienda pertinentes dentro de las estrategias que pueda plantear, ¿verdad?, para su defendido, a los fines de llegar y poder reunir todos los medios probatorios a descargo respecto de la persona que representa, y que obviamente esto siempre resguardando lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias relevantes en lo relativo a la defensa pública y la asistencia legal. ¿Cuáles entiende usted son las más importantes? Bueno, nuestro tribunal realmente en materia de derecho a la defensa ha planteado jurisprudencia constante, y en ese sentido pues me permitiría señalar dos, dentro de las cuales está la 578 del 2017, en la cual nuestro tribunal plantea que si bien es cierto que el derecho a la defensa forma parte de lo que es ese Estado social y democrático de derecho, la misma debe desarrollarse partiendo de una defensa técnica adecuada, a través de la cual le permita a la persona, en este caso al imputado, poder recibir una asistencia lo más acercada a lo que es la defensa pública, es decir, una asistencia técnica que también pudiera resultar ser gratuita y que permita obviamente poder reunir todos los medios, ya sean a través de manera oral o escrita, para que obviamente se pueda demostrar su inocencia si aplicara, pero sobre todo que se garantice el debido proceso y todas las garantías que le competen, porque no podemos olvidarnos de que las partes, cuando están desde el otro lado, desde el banquillo de los acusados, no se les puede simplemente condenar y no se puede presumir el hecho de que son culpables. O sea, lo primero, y es algo que siempre debe primar en este Estado, en un Estado social y democrático de derecho, es precisamente eso, esa presunción de inocencia que forma parte de un derecho tan básico que tiene múltiples caras y podría verse. Y en ese mismo sentido, entonces, en la sentencia 305 del 2018, nuestro Tribunal Constitucional precisamente resalta, dentro de la función de un Estado social y democrático de derecho, la importancia de poder contar con una defensoría técnica adecuada. Reiteramos el hecho de que esa defensoría debe ser técnica y adecuada, porque no basta simplemente con ser abogado. Incluso la jurisprudencia, incluso a nivel interamericano, ha ido un poco más allá sobre el planteamiento de que, si bien es cierto que se necesita que seas abogado para, en principio, presumir que hay una defensa técnica, no es menos cierto de que esa defensa técnica, en el transcurso del proceso, se va a demostrar a través de las gestiones y de la manera en que ese abogado obviamente defiende ese proceso, y que incluso dentro de ese mismo rol activo que tiene el Estado a través de sus jueces, los jueces, dentro de su potestad, podrán indicar cuando entienden que un proceso está, o que una persona se encuentra en estado de indefensión, llevando en ese sentido, por lo tanto, o pudiendo sugerir en este caso al imputado, de que si quiere busque otro abogado, o que en su defecto también
pueda entonces tomar lo que es el defensor público, que realmente hacen un trabajo de bastante calidad y que realmente en la actualidad llevan hasta básicamente el 85% de los procesos penales en la República Dominicana. ¿Puede una persona condenada definitivamente recibir la asistencia de un defensor público? El defensor público, como planteaba al principio, o sea, está en todas las fases del proceso como defensor técnico. Y obviamente en ese sentido, incluso dentro de la misma misión institucional que tiene la defensa pública, estos van a dar y pueden dar seguimiento a que el proceso, y en este caso la condena, luego de tener una sentencia firme, pueda desarrollarse y llevarse de la manera más efectiva posible. Obviamente siempre procurando que esos derechos fundamentales siempre estén cubiertos. Entonces, en ese sentido, incluso los mismos defensores públicos, dentro de esa misma fase, podrán y pueden, dentro de sus facultades, solicitar el perdón condicional cuando se cumplan los requisitos para ello, y que, como bien señalábamos, es una misión institucional que tienen y que de hecho el Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha preveído para precisamente que las personas se les puedan cumplir sus derechos fundamentales, y que de ninguna otra forma podría ser posible si solamente entendemos que el que está del otro lado es el culpable y no pueden protegérsele sus derechos. Muchas gracias, licenciada Natalie Ramírez Díaz, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias, de verdad que me da muchísimo gusto estar aquí, poder contribuir a que las personas conozcan más sobre sus derechos y cómo utilizarlos a su favor. Gracias. Estuvimos conversando con la licenciada Natalie Ramírez Díaz sobre el tema de la defensa pública y la asistencia legal gratuita. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al segmento del reportaje y vamos a abordar en el mismo la asistencia legal gratuita a propósito del tema que hemos abordado en el día de hoy sobre la importancia de la creación de la Oficina de la Defensoría Pública, el alcance, el impacto y las estadísticas que ésta ha tenido a favor de los ciudadanos nacionales e internacionales. Adelante. La Oficina Nacional de Defensa Pública, órgano del sistema de justicia que solamente en el año 2021 asistió gratuitamente a cerca de 150,000 personas que no contaban con recursos económicos para contratar abogados, fue creada mediante Resolución 512 del 19 de abril del año 2002 de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente por la Ley número 277 del 12 de agosto del año 2004 y consagrada en el artículo 176 de la Constitución de la República. El artículo 176 de la Carta Sustantiva establece que el Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. Consigna, además, que el servicio de defensa pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad,
eficiencia y calidad para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogados. Mientras el artículo 177 de nuestra Ley Fundamental sobre la asistencia legal gratuita consigna que el Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal. Mientras el artículo 2 de la Ley número 277-4, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, establece que la Oficina Nacional de Defensa Pública tiene por finalidad principal proporcionar defensa y asesoramiento técnico a los imputados que por cualquier razón carezcan de abogados, así como también llevar a cabo cualquier acción que, conforme a la política institucional, tienda a asegurar los derechos de los asistidos. La Oficina Nacional de Defensa Pública no se constituye en un auxiliar de la justicia, debiendo ejercer su función en atención a lograr la solución más favorable al imputado. En tanto, el artículo 4 del órgano del sistema de justicia sobre la cobertura establece que la defensa técnica penal proporcionada por la Oficina Nacional de Defensa Pública se extiende desde el primer acto del procedimiento hasta su desvinculación del sistema penal, manteniéndose inalterable para la interposición y correspondientes trámites de los sucesivos recursos establecidos por ley. Asimismo, podrá brindar asesoramiento jurídico a quien, sin estar imputado, considere que podría llegar a estarlo. En los procedimientos por extradición, el extraditable cuenta con un defensor técnico en las mismas condiciones establecidas en esta ley. En el procedimiento especial previsto por las contravenciones, el Estado no provee el servicio de defensa pública. La ley establece también que el servicio de defensa pública es gratuito para todas aquellas personas que no cuentan con medios suficientes para contratar un abogado. El Consejo Nacional de la Defensa Pública determinará vía reglamentaria los mecanismos, criterios y tasas aplicables a las personas comprobadamente solventes que requieran o que se les haya suministrado el servicio. Además, refiere que ese órgano del sistema judicial esté exento del pago de valores judiciales, administrativos, policiales, sellos, papel timbrado, derechos, tasas por copias legalizadas, certificaciones y de cualquier otra imposición. Establece asimismo que en el ejercicio de sus funciones los defensores públicos gozan de autonomía e independencia funcional, no pudiendo recibir influencia o presiones externas o internas del servicio, y que solo reciben las instrucciones generales que, en el ejercicio de sus facultades, dicte el director nacional o los coordinadores departamentales. Para el ejercicio correspondiente al año 2021, 283 abogados dieron asistencia legal gratuita a cerca de 150,000 personas, de las cuales 142.648 fueron atendidas mediante la jurisdicción ordinaria, personas adultas, y 6.572 correspondiente a la jurisdicción penal juvenil. Los servicios de defensa pública del año pasado fueron ofrecidos en Santo Domingo Este, La Vega, Santiago, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, Cotuí, Distrito Nacional, Bonao, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Moca, Montecristi, Barahona, Mao, San José de Ocoa, Baní, Santo Domingo Oeste, entre otras localidades. De la población general de personas atendidas por la defensa pública, ingresaron de ordinario 18.925 casos, de los cuales 17.630 eran hombres y 1.295 mujeres, mientras que los adolescentes fueron 1.354 niños, de los cuales 1.224 eran niños y 130 niñas. En su ejercicio del año 2021, la Oficina de Defensa Pública ofreció asistencia legal gratuita a 1.209 extranjeros, destacándose ciudadanos provenientes de Haití y Venezuela, de los cuales 1.144 correspondientes a la jurisdicción ordinaria, personas adultas, y 65 a la jurisdicción penal juvenil, es decir, niños, niñas y adolescentes. De los extranjeros asistidos, los ciudadanos haitianos ocupan el primer lugar de la lista, con 1.175 personas. 1.091 son hombres y 84 mujeres, 4 norteamericanos, 3 hombres y 1 mujer, 4 colombianos y 3 chinos, entre otros.
Se recuerda que la entrada en vigencia de la Ley número 277-4 no solo cambió el nombre de la Oficina Nacional de Defensa Judicial a Oficina Nacional de Defensa Pública, sino que creó una carrera para los defensores públicos, estableciendo claramente el rol del defensor, que no se constituye en auxiliar de la justicia, sino que ejerce su función en atención a lograr la solución más favorable al imputado. La Oficina Nacional de la Defensa Pública ha tenido dos directores, la doctora Laura Hernández, quien la dirigió desde su fundación hasta el 2018, y Rodolfo Valentín Santos, designado en el cargo por el Consejo Nacional de la Defensa Pública en el año 2018. Es tiempo de actualizarnos con las noticias que se producen en esta alta corte. Iniciamos. Amigos, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional. El convenio fue firmado por el presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, y la presidenta de Procompetencia, doctora María Elena Vázquez Taveras, durante un acto celebrado en la sede del órgano jurisdiccional. En la actividad, el magistrado Ray Guevara destacó el privilegio que significa firmar este acuerdo con el objetivo esencial de desarrollar el conocimiento de las normativas constitucionales. Estoy convencido de que este acuerdo es ganar, de que toda la experiencia y el acervo recíproco involucrado en el mismo va a resultar de gran beneficio para el pueblo dominicano, para el ejercicio de las prerrogativas de procompetencia y para el ejercicio de la misión que tiene el Tribunal Constitucional. De su lado, la doctora María Elena Vázquez Taveras aseguró que la firma de este pacto tiene tres significados: emocional, simbólico y jurídico, y dijo estar convencida de que el mismo contribuirá con el fortalecimiento de la cultura constitucional y la creación de una libre competencia. Pues permitirá a los servidores de Procompetencia fortalecer mediante diversos programas de capacitación los conocimientos de los valores, principios, derechos, deberes y garantías fundamentales que consagra nuestra Constitución, los cuales son indispensables para poder resolver casos contenciosos administrativos, dictar resoluciones y reglamentos, dar consultorías y asesorías en materia de libre competencia, acorde con la interpretación constitucional adecuada y bajo la filosofía propia del Estado social y democrático de derecho. El órgano constitucional también se compromete a colaborar con los cursos, diplomados, talleres y conferencias en materia constitucional que solicite Procompetencia para sus miembros, previa elaboración de un calendario o cronograma de actividades, mientras que Procompetencia hará lo propio con los miembros del TC en lo que se refiere al tema de defensa de la competencia. Siguiendo con el tema, el Tribunal Constitucional también rubricó un acuerdo interinstitucional con la Alcaldía del Distrito Nacional. La firma del convenio, celebrada en el Palacio Consistorial de Santo Domingo, estuvo encabezada por el presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, y la alcaldesa Carolina Mejía, en representación de ambas instituciones. A través de esta alianza, la Alta Corte y la Alcaldía acordaron impulsar acciones formativas para la prevención del acoso sexual y en particular del acoso sexual callejero, a través de la resolución número 45-2018 emitida por la Sala Capitular de la Alcaldía, que declara como prioridad municipal la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia a mujeres y niñas en las calles y espacios públicos. El acuerdo incluye la realización de programas de capacitación y adiestramiento en conjunto a los participantes con el propósito de viabilizar el proceso de adquisición de destrezas y conocimientos de los participantes en las áreas vinculadas a la formación de procedimiento constitucional a través de charlas, seminarios, conferencias, cursos y talleres. La magistrada del TC, Alba Luisa Bert Marcos, fue designada como enlace directo entre la Alta Corte y la Alcaldía, que a su vez será representada por la directora de Desarrollo Comunitario, Claudia Sarante. Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, sostuvo un encuentro con los miembros de la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, con quienes intercambiaron ideas en el marco del 10º aniversario de la Alta Corte.
Durante la reunión, encabezada por el presidente de la entidad empresarial Pedro Brache y el vicepresidente ejecutivo César Dargam Espaillat, el magistrado Ray Guevara estuvo acompañado de la secretaria del TC Grace Ventura y de la directora de Planificación y Desarrollo Institucional Belén del Toro, quienes por espacio de 2 horas estuvieron conversando sobre diversos temas relacionados con el quehacer del Tribunal Constitucional. En el encuentro estuvieron presentes de la Junta de Directores del CONEP, Celso Juan Marrancini, primer vicepresidente, José Luis Magadán, vicetesorero, y los directores Julio Libre, Juana Barceló, Carlos Cueto, Rafael Izquierdo, Eduardo Cruz, Ana Figueiredo y Luis Manuel Pellerano. En otra información, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y la magistrada Unisis Vázquez Acosta participaron en el desayuno conferencia realizado en el marco del 60 aniversario de Radio ABC. La actividad encabezada por el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, contó con la participación de Monseñor Ramón Benito Ángeles, Monseñor José Durán Tineo, Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, los sacerdotes Kennedy Rodríguez y Teófilo de la Cruz y el doctor Ramón Talaj, entre otras personalidades. Previo al acto, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y la magistrada Unisis Vázquez Acosta compartieron con los monseñores Osoria Acosta, Timothy Broglio, Amable Durán Tineo, Ramón Benito Ángeles, así como los magistrados de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, presidente, Dolores Fernández y Samir Rafael Chami Isa, entre otros. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana lanza su moderna y ágil aplicación móvil MITE CRD, donde podrás estar al tanto de las últimas novedades de nuestra alta corte y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Disponible en App Store y Google Play. Descárgala ya. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, con quien conversaremos sobre el tema el rol de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita. El licenciado Valentín es licenciado en Derecho y en Psicología Clínica. Tiene maestría en litigación oral por la Universidad de California en San Diego. Así como también tiene diversos diplomados y especialidades en el ámbito de los derechos humanos, las ciencias jurídicas y la psicología forense. Cuenta también con alrededor de 20 años como defensor público. Es también docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y también de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Bienvenido al programa, licenciado Rodolfo Valentín. Muchas gracias, para mí es un honor, es un placer inmenso compartir con ustedes y hablar un poco sobre la defensa pública. Licenciado, a su juicio, ¿cuál es la importancia de que la Constitución de la República de algún modo consagrara la defensa pública y el derecho a la asistencia legal gratuita? Mira, a raíz de la promulgación del Código Procesal Penal en el año 2004, se hacía necesario de que existiese una oficina que diera asistencia desde que la persona fuese detenido y le leyeran sus derechos y que fuera acompañado en todo el proceso penal. Esto no sucedía con el Código de Procedimiento Criminal. Con el Código de Procedimiento Criminal existían los abogados de oficio que estaban apostados en la sala de audiencias. Y después de la etapa preparatoria, ¿no?,
cuando el caso llegaba a el juicio de fondo, entonces ese expediente se lo asignaban a un abogado de oficio. Eso quiere decir que cualquier tipo de violaciones al debido proceso y las garantías constitucionales, o sea, que fuesen conculcadas o violadas, o sea, no había reparo para ese proceso. Sin embargo, el Código Procesal Penal dice que desde que una persona es detenido, entonces hay que leerle sus derechos, ¿no? Presentarle sus derechos y por qué está siendo procesado, detenido o trasladado al tribunal. Entonces, por obligación, tuvo que crearse la Oficina Nacional de Defensa Pública, que se creó en principio como una unidad dentro del Poder Judicial para que pudiese funcionar la publicación de este Código Procesal Penal. Y ya han pasado ya muchos años y la defensa pública se ha solidificado cada día más, porque empezamos solo 14 defensores públicos para esa época, en Santiago, la provincia y aquí el Distrito Nacional. Pero ya hemos crecido bastante y abarcamos todo el territorio nacional. Claro, nos hacen falta abrir 8 oficinas en provincias distintas, ¿no? Y a nosotros nos parece que es un tema de acceso a la justicia, porque allí lo que tenemos son abogados contratados que no tienen la misma capacitación que los defensores públicos que entran a la escuela de la judicatura, duran un año preparándose en 5 materias: derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal y derecho de niños, niñas y adolescentes. Y para nosotros es de suma inquietud el hecho de poder abrir oficinas con defensores públicos en esos pueblos para que la calidad de un defensor público aquí en el distrito, en Santiago, en San Cristóbal o en La Vega, sea la misma calidad de un defensor público en la frontera, en Jimaní, en Dajabón, en Miche, en El Ceibo. Y es una preocupación nuestra de que se abran todas estas oficinas, porque es un tema también de acceso a la justicia. Y la sociedad amerita también que un abogado con mucha calidad, ¿no?, mucha preparación, pueda hacerle una defensa de calidad en aquellas personas en conflicto con la ley. Licenciado, usted ha mencionado la Oficina Nacional de Defensa Pública. ¿Cuál es el rol que juega la oficina en este ámbito del derecho penal? La Constitución en el 2010, 26 de enero del 2010, le da la calidad de órgano del sistema de justicia a la Oficina Nacional de Defensa Pública, y para nosotros fue de mucho orgullo que la Constitución creara, ¿no?, acogiera esta institución como órgano del sistema de justicia. Y es la misma Constitución que establece que el servicio de defensa pública va a garantizar la tutela efectiva en los procesos en el ámbito penal y con los criterios de acceso a la justicia, efectividad, calidad sobre todo y eficiencia. Y ese es el rol de la defensa pública. Y si vamos a la ley 277-04 de la defensa pública, establece también como rol su artículo 2 de que la Oficina Nacional de Defensa Pública asistirá técnicamente y va a brindar asesoría a aquellas personas que por cualquier causa no cuenten con un abogado para su asistencia legal. Y eso hace a nivel nacional la defensa pública. Y déjame darte un dato. Es tan alta la calidad de los defensores públicos que la defensa pública lleva a nivel nacional, con la carencia que tenemos de defensores públicos, damos del 83 al 87% de los casos penales a nivel nacional y el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Es decir, que la gente está requiriendo los servicios de la defensa pública porque son abogados altamente calificados y extraordinariamente comprometidos con los procesos. Licenciado, además de la defensa en estrado, ¿qué otros servicios ofrecen los defensores públicos de la oficina? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que es más grande, más fuerte, más amplio el trabajo que hace la defensa pública en estado de reposo que en los tribunales. ¿Por qué te digo esto?
porque la defensa pública todos los viernes, visita las cárceles a nivel nacional, todos los viernes. Semanalmente también visita los destacamentos y las fiscalías barriales, porque los defensores públicos deben de estar vigilando que en estos centros de detención no se violen ni se conculquen derechos fundamentales. Entonces, permanentemente la defensa pública está haciendo esas visitas, realiza levantamientos en el sistema de prisiones, en todas las cárceles del país, realiza levantamiento, realiza operativo. Los defensores públicos van a los clubes, dan charlas a los internos y a las internas sobre sus derechos, pero también sobre sus deberes, porque son personas que al momento de salir de prisión deben de saber y conocer cuáles son sus deberes a partir de la Constitución y sobre todo también sus derechos cuando se encuentran en conflicto con la ley. También tenemos un departamento de grupos en condición de vulnerabilidad donde la defensa pública es líder ante 52 instituciones que tienen que ver con grupos en condición de vulnerabilidad. Y nosotros detectamos un grupo en condición de vulnerabilidad, inmediatamente requerimos el servicio de una de esas organizaciones comunitarias, civiles, entidades privadas también y fundaciones, y lleva la coordinación en ese departamento. Y como le había dicho, la Comisión de Cárceles permanentemente vive vigilando y realizando acciones como amparo, habeas corpus, habeas data, amparos preventivos a partir de la Constitución de la República, a favor de cualquier persona que le conculquen o le violen algún derecho fundamental establecido en la Constitución. Licenciado, ese servicio que ofrecen los defensores públicos es gratuito, ¿y hasta qué grado de jurisdicción o instancia ofrecen estos servicios de la Defensoría Pública? Es una pregunta también importantísima para que la sociedad dominicana sepa que hay una oficina de abogado en todo el país, es la más grande del país y es una institución que pertenece al Estado. Porque así como existe una Procuraduría General de la República con agencias investigativas y ministerios públicos y policía, entonces para que haya un Estado realmente social y de derecho, obligatoriamente se necesita una institución que vigile las garantías y el debido proceso que utiliza el poder represivo del Estado. Entonces, ¿cómo nosotros damos la asistencia? Bueno, a personas que en conflicto con la ley penal. ¿Cómo pueden acceder a la oficina? Bueno, a través de la página web, tenemos ahí dirección de correo, tenemos ahí los números telefónicos de todas las oficinas a nivel nacional. Si una persona en conflicto con la ley está en un destacamento, en los destacamentos hemos puesto brochure, hemos puesto también letrero donde se establece que existe una oficina, una institución que le brinda los servicios totalmente gratuitos, porque es un principio incluso establecido en la ley y en la Constitución, que como criterio en principio es la gratuidad. Y hay muchas personas de escasos recursos que es a las que nosotros brindamos el servicio. Podrían decir, pero ¿y las personas que tienen dinero? Bueno, la defensa pública, como tiene apostado defensores públicos en las oficinas de atención permanente, que estas son las oficinas que conocen de las medidas de coerción a nivel nacional, porque si va una persona sin abogado, le brindamos el servicio, aunque posteriormente busque un abogado privado, pero le brindamos el servicio porque el Estado debe de brindarle un defensor público de manera gratuita a aquel que no tenga abogado. Y dicho sea de paso, la Constitución no discrimina. La Constitución en el artículo 176 dice que para aquel que no tenga abogado, no dice para aquel que no tenga recursos económicos, porque es posible que una persona lo estén persiguiendo, lo estén procesando, acusando y que todos sus bienes estén incautados o le hayan realizado oposición a sus cuentas. Entonces la Oficina de Defensa Pública no puede negarle a nadie el servicio. En el 2017 nosotros recibimos de parte de los tribunales
Por abandono de abogado privado, 30.500 casos. Por abandono de abogado privado. O sea que el servicio que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública viene siendo un paño para el sistema de justicia. ¿Y hasta qué grado de jurisdicción acompaña el defensor público al imputado? ¿Hasta más allá después de la sentencia condenatoria? Sí, hasta más allá de la sentencia condenatoria, porque tenemos defensores de ejecución de la pena. Porque, como dirían en el vulgar, ahora es que falta mambo después que es condenado. Esto te lo digo porque hay una serie de derechos fundamentales que se le debe de garantizar al imputado luego de ser sentenciado definitivamente. Y hay un montón de acciones a partir del Código Procesal Penal que se pueden realizar a favor de esa persona que está guardando prisión. Y por eso tenemos nosotros también defensores de ejecución de la pena. Y estar también velando para cuando se le esté acercando ya el cumplimiento de esa pena a esa persona, porque nada surte ni resulta automáticamente. Debemos de estar encima de la Procuraduría, de la Fiscalía, de los jueces de ejecución de la pena, a los fines de que pongan inmediatamente en libertad a una persona cumpla. Además del imputado, ¿también a la víctima se le brinda asistencia a la oficina? Nosotros en este caso, partiendo del artículo 177 y haciendo una interpretación restrictiva de la norma, nosotros a todas las personas que van a la oficina, nosotros le damos también asesoría, porque es un mandato constitucional. De representar a víctimas, todavía no representamos víctimas, pero sí a cualquier víctima que va allí buscando una asesoría, nosotros sí podemos brindarle una asesoría técnica y legal a esa víctima. Quisiera yo que, así como las personas en conflicto con la ley penal y que son imputadas tienen una oficina de defensa pública, quisiera que las víctimas también tuvieran una oficina sólida, que le diera asistencia, porque hay muchas víctimas de escasos recursos que no pueden pagar un abogado privado para reclamar justicia. Licenciado, repítanos de qué modo la ciudadanía puede acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Bien, nosotros tenemos página web, solamente introduciendo en Google Defensa Pública, aparece la página de la Defensa Pública con todos los números telefónicos, direcciones y los nombres de todos los coordinadores a nivel nacional, y es una forma también de acceder a la defensa pública. Cuando vamos a los centros carcelarios y una persona nos manifiesta que no tiene abogado, nosotros le damos también servicio. Personas que están siendo juzgadas, que van a los tribunales y por no tener recursos económicos, los abogados han desistido, ¿no?, de su defensa técnica, pueden decirle al juez: yo no tengo un abogado y yo necesito un defensor público. El juez inmediatamente, mediante resolución, remite a la defensa pública el requerimiento para darle asistencia a esa persona. Inmediatamente contactamos al imputado, a su pariente, inmediatamente obtenemos el expediente y se le asigna en menos de 24 horas un abogado, un defensor público, para que le asista a esa persona. Y cualquier requerimiento que haya que hacer, busca de testigo, trabajar con algún tipo de documento que tenga que ver con trabajadores sociales o investigadores que también tenemos, entonces nos ponemos en contacto con la familia, con el imputado y hacemos nuestras propias investigaciones independientemente de que el Ministerio Público investigue por su lado. Pero nosotros siempre sí tenemos teoría del caso muy sólida y nos viven requiriendo defensores públicos. Y es importante decir que lamentablemente por un tema económico y presupuestario, cada vez que hay concurso para Ministerio Público o para jueces del Poder Judicial, siempre hay migración de parte de los defensores públicos, pero eso habla mucho también de la calidad del defensor público. O si no, lo salen a buscar oficina de abogado privada para ejercer en el ámbito penal. Pero nosotros orgullosos de nuestros colaboradores porque están altamente calificados y dan un buen servicio a la ciudadanía. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Valentín Santos, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes, y la defensa pública está a la disposición
de todo el pueblo dominicano y extranjero que nos visite aquí en conflicto con la ley. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, sobre el tema, el rol de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Esta semana en el segmento La Efeméride Constitucional conoceremos más de la batalla del 19 de marzo que marcó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que surgieron con el trabucazo del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera nacional en el altar de la patria. Que lo disfruten. La lucha para consolidar la independencia nacional estuvo matizada por grandes batallas, y la primera de ellas fue la del 19 de marzo de 1844 en Azua, donde los dominicanos contaron con apenas 2.500 soldados mal armados y con escaso o ningún entrenamiento previo, mientras las tropas haitianas que ingresaron al territorio nacional con el propósito de malograr la naciente república, proclamada días antes en el baluarte del conde dominicano, contaba con más de 10.000 soldados con mejores armas y entrenados. Al frente de los defensores de la soberanía dominicana estuvo el general Pedro Santana, mientras que las fuerzas de Haití fueron encabezadas por el presidente de esa nación, Charles Gerard, quien organizó su ejército con 30.000 soldados divididos en 3 frentes, con 10.000 hombres cada uno. Los otros frentes fueron el del norte, comandado por el general Pierrot, que tenía la misión de tomar a Santiago bajo el mando del general Suffren. La batalla del 19 de marzo marcó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que surgieron con el trabucazo del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera nacional en el altar de la patria. Al conmemorarse este año el 178 aniversario de nuestra independencia, que hizo posible nuestra inserción al Concierto de Naciones Libres de América, debemos resaltar los ideales de nuestros padres fundadores, Juan Pablo Duarte Díez, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Hoy debemos recordar el ideario del primer constitucionalista, declarado así por nuestro Tribunal Constitucional cuando dijo que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, o aquella de que nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy, que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria, o cuando nos invitó a que trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Hemos llegado a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional en el día de hoy y hoy agradecidos de su sintonía y esperando que haya sido de su agrado. Recordándoles que cada semana tenemos una cita en este su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde además que puede ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Escucha además nuestro programa La Voz del Tribunal Radio en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts. Nos reencontramos la próxima semana donde nos comprometemos a llevarles un contenido que resulte de interés para todos para seguir impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.